Excel, bloque 3. Hoy aprenderás a aplicar filtros a una base de datos. Abre tu libro en la práctica 8. En esta utilizaremos el andamio de Excel, práctica-B3. Descarga el andamio desde el portal GER o solicítalo a tu profesor. Ábrelo y juntos aplicaremos los filtros necesarios a este. Ve a la hoja Vendedores y selecciona la fila 3. Desde la ficha Inicio, en el grupo Edición, pulsa la flecha más del botón Ordenar y filtrar. En el menú desplegable, haz clic en Filtro. Excel agregará automáticamente una flecha de filtro a cada una de tus columnas. Despliega la flecha del filtro de la columna Turnos. En el menú desplegable, desactiva todas las casillas haciendo clic en la casilla Seleccionar todo. A continuación, activa solo la casilla Mixto y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los vendedores con turno mixto. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 41. Ahora, vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable, pulsa Borrar filtro. Para el siguiente filtro, pulsa la flecha del filtro de la columna Paquetes. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de número y selecciona Mayor o igual que. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este ingresa el número 3000 y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos mayores o iguales a 3000 paquetes. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 51. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el tercer filtro, pulsa la flecha del filtro de la columna Nombre. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de texto y selecciona Comienza por. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa la letra A y pulsa Aceptar. Excel te mostrará los campos que inicien con la letra A. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 72. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el cuarto filtro, pulsa la flecha del filtro de la columna Apellidos. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de texto y selecciona Comienza por. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa la letra M y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos que inicien con la letra M. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 80. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable, pulsa Borrar filtro. Para el último filtro, pulsa la flecha de la columna Pizzas. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de número y selecciona Menor que. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa el número 2000 y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos menores a 2000 pizzas. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 89. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. A continuación, tendrás que configurar el formulario de la hoja factura. Para ello, ve a la hoja y realiza lo siguiente. En la celda correspondiente a la fecha, escribe la siguiente fórmula. Igual, hoy, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Pulsa la tecla Enter y Excel mostrará automáticamente la fecha. Para la celda Números de venta, selecciona la celda y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Número entero. En mínimo, ingresa el número 1001 y en máximo, escribe 1100. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. En Título, escribe Número de cliente y en Mensaje de entrada, escribe Ingresa un número de cliente válido. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En Estilo, selecciona Alto. En Título, escribe Error y en Mensaje de error, escribe Número de cliente inválido y pulsa Aceptar. Selecciona la celda de cliente y desde la ficha Datos en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos
y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona longitud de texto. En mínimo, ingresa el número 15 y en máximo, escribe 50. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. En título, escribe Nombre de cliente y en mensaje de entrada, escribe Introducir el nombre completo del cliente. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En estilo, selecciona alto. En título, escribe error. Y en mensaje de error, escribe Número de cliente inválido y pulsa Aceptar. Selecciona la celda de email y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona cualquier valor. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. En mensaje de entrada, escribe Campo no requerido y pulsa Aceptar. Ahora, selecciona la celda de teléfono y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Longitud de texto. En Datos, pulsa la flecha y selecciona Igual a. En Longitud, escribe el número 8. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. En mensaje de entrada, escribe Introducir local sin nada. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En estilo, selecciona alto. En título, escribe error y en mensaje de error, escribe número de teléfono incorrecto y pulsa Aceptar. Para los campos de compra, realiza lo siguiente. Selecciona la celda Clave paquete y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Datos. Posiciona el cursor en la primera celda de las claves de paquetes. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta la última clave. Suelta el cursor y pulsa el siguiente botón. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. Y en mensaje de entrada, escribe Selecciona el dato de la lista. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En estilo, selecciona alto. En título, escribe error y en mensaje de error, escribe El dato no existe y pulsa Aceptar. Realiza el mismo procedimiento con los campos paquete, contenido, precio paquete, clave de pizza, pizza, tamaño y precio de pizza, cambiando los parámetros de las celdas según el campo seleccionado. El origen de datos del campo paquete serán las celdas de los paquetes de la hoja datos. El mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Para contenido, el origen de datos serán las celdas de los contenidos de la hoja datos. Nuevamente, el mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Para precio paquete, el origen de datos serán las celdas de los precios de los paquetes de la hoja datos. El mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Para clave pizza, el origen de datos serán las celdas de las claves de pizza de la hoja datos. Nuevamente, el mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Para pizza, el origen de datos serán las celdas de las pizzas de la hoja datos. El mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Para tamaño, el origen de datos serán las celdas de tamaño de la hoja datos. Nuevamente, el mensaje de entrada y de error tendrá los mismos parámetros asignados anteriormente. Por último,
Para precio pizza, el origen de datos serán las celdas de precio de pizzas de la hoja datos. El mensaje de entrada y de error tendrán los mismos parámetros asignados anteriormente. Ahora, selecciona la primera celda de pago. En esta, introduce la siguiente fórmula. Igual, celda C15, asterisco, celda C16, menos celda C17. Pulsa Enter y así esta fórmula calculará el pago total con el descuento asignado. A continuación, selecciona la segunda celda de pago. En esta, introduce la siguiente fórmula. Igual, celda G15, asterisco, celda G16, menos celda G17. Pulsa Enter y así la fórmula calculará el pago total sumando los precios de tus pizzas. Para la sección Ventas, realiza lo siguiente. Selecciona la celda del vendedor y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Vendedores. Posiciona el cursor en la primera celda de los nombres. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta el último nombre. Suelta el cursor y pulsa el siguiente botón para regresar al cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. Y en Mensaje de entrada, escribe Selecciona vendedor. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En Estilo, selecciona Alto. En Título, escribe Error. Y en Mensaje de error, escribe El vendedor no existe y pulsa Aceptar. Ahora, selecciona la celda de turno y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Vendedores. Posiciona el cursor en la celda D4. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta la celda D6. Suelta el cursor y regresa al cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. Y en Mensaje de entrada, escribe Selecciona el turno. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En Estilo, selecciona Alto. En Título, escribe Error y pulsa Aceptar. Para terminar, selecciona la celda del total y escribe la siguiente fórmula. Igual, celda C18 más celda G18. Al pulsar Enter, Excel mostrará la suma total de ambos pagos. Listo, tu documento está configurado. Llena tu factura con distintos campos y corrobora que tus fórmulas se ejecuten correctamente. Y guarda tu práctica en la carpeta del bloque 3 de tu portafolio de evidencias con el nombre práctica-B3- tu apellido paterno-tu nombre-tu grupo. Continúa aprendiendo las herramientas que Excel te ofrece con la ayuda de tu libro Informática 3 y sus videos tutoriales. GED, más que libros, conocimiento a tu alcance.